Desde el miércoles comenzó en Cali, en la iglesia del Nazareno en Paso Ancho en Cali, un congreso regional que abarcaba 10 países de la parte de Sudamérica y tuvimos la oportunidad de estar allí el miércoles, pues por el servicio no estuvimos en aquel lugar, pero estuvimos durante todo el jueves y viernes, desde las 8 de la mañana iniciaba, estábamos llegando aquí más o menos 11, 11 y media de la noche, pero fue un tiempo muy, muy lindo. Y quiero compartir un poquito acerca de esto. Y yo quiero leer, antes de que demos inicio a la enseñanza de hoy, dos textos que están en la palabra del Señor. Salmo, capítulo 117, versículos 1 y 2. Y vamos a leer también Apocalipsis 7, 9. Pero vamos primero allí al Salmo, capítulo 117, versículos 1 y 2. Y el Salmo 117, versículos 1 y 2 nos dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Y saben, yo me gozaba, nos gozábamos, lo hablo pues de manera muy personal, porque estábamos allí personas de Perú, de Chile, de Bolivia, de Argentina, México, estaba Estados Unidos, estaba Brasil, había algunas personas que también estaban de Alemania, obviamente Colombia, y cuando leía este texto, más bien cuando escuchaba, cuando cantábamos o cuando orábamos, era tan especial cuando uno escuchaba tantos idiomas honrando y glorificando al Señor. Amén. Era tan lindo y algunos de los pastores oraban el Padre Nuestro, entonces decía, cada uno en su idioma vamos a orar la oración que Jesús nos enseñó. Uy, era algo tan lindo, o sea, se sentía algo tan especial uno poder escuchar simplemente porque no entendía nada, pero poder escuchar tantas personas allí en su idioma y como todas, sin entendernos, estábamos en un lenguaje espiritual, glorificando y honrando el nombre del Señor. Y esto me lleva a buscar Apocalipsis 7:9, donde dice, después de esto vi una enorme multitud. Recuerden que Apocalipsis ya nos habla de esa eternidad que vamos a tener con el Señor y dice que allí después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Amén. Iglesia, y si en un momento, si aquí en esta tierra con tantas dificultades, con tanto pecado, con tantas cosas, de verdad que se le salían a uno las lágrimas de escuchar como esa atmósfera tan linda, ¿cómo será esto en el cielo delante del Señor? Amén. ¿Cómo realmente será toda tribu, lengua y nación, como dice la palabra de Dios, exaltando el nombre del Señor? Entonces fue un tiempo, la verdad, muy, muy especial, un tiempo donde recibimos muchísimo. Y precisamente esta noche yo quiero compartirles de un tema que recibimos allá, un tema que pienso que es urgente para la iglesia en estos tiempos y quiero entonces poder hablarlo en esta noche. Yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Saben, alguien sabe en qué época de la historia humana estamos en este momento? La historia humana se ha dividido por épocas, ¿cierto que sí? ¿En qué época de la historia humana estamos en este momento? ¿Alguien sabe? ¿En la cuál? En la era. En la era sí, pero en la época, ¿qué época de la historia estamos ahorita? Como era sí, como era tecnológica sí, pero ¿en qué época de la historia estamos ahorita? Vamos entonces a estudiar un poquito en esta noche de eso, ¿cierto? De historia, vamos a estudiarlo un poquito. Muy bien, entonces la humanidad o la historia de la humanidad se ha dividido por épocas y comenzamos con la prehistoria, ¿cierto? Voy simplemente como a tocar esto un poquito para que nos metamos en el trasfondo de lo que vamos a hablar en esta noche.
Dice que la prehistoria viene desde la aparición del hombre hasta la edad de hierro. Listo. Y me llamaba mucho la atención porque esta época, desde la creación del hombre hasta esta era de piedra o de hierro, dice que allí en este periodo del tiempo de hierro es donde aparece David. David forma parte de cuando estaban en esa época de hierro o de donde se forjaban todas estas cosas como armas y eso. Y me llamaba mucho la atención porque él hacía parte de esa historia. O sea, la historia de David fue allí en esa prehistoria. Él hace parte de la prehistoria. Luego sigue la Edad Antigua, que viene desde la caída del Imperio Romano, dice que hasta el año 476 después de Cristo, que es la época entonces antigua. La Edad Media viene desde la caída del Imperio Romano, dice que hasta la caída del Imperio de Constantino, que es más o menos hasta el 1453. Ya no estamos hablando de antes de Cristo, sino que cuando hablamos ya de Constantino, hablamos ya de después de Cristo. Listo, por eso comienzo con números pequeños y voy aumentando porque recuerden que se daba de esa manera. Entramos a una edad moderna, que la edad moderna dice que es desde la Revolución Francesa hasta más o menos el año 1789. Y ya la edad contemporánea o la edad en la que nosotros estamos hoy. La etapa en la que el ser humano está hoy, la época en la que el ser humano está hoy, dice que estamos en la era contemporánea, que fue desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Pero, ¿saben algo? En esta época contemporánea han surgido a pasos agigantados, quizás como nunca se vieron. Estamos hablando de que hay menos tiempo desde que comenzó la edad contemporánea, la época contemporánea hasta hoy, que de lo que estamos hablando desde tiempos antes. Estamos hablando desde la prehistoria, desde la creación misma del hombre. Y es increíble que ha habido más cambios en estos años, desde la época que llamamos contemporánea hoy, que los cambios que hubieron en siglos. Nosotros aquí hablamos en años, dice que se hablan en siglos de esa época y han habido unos cambios mucho más avanzados, mucho más fuertes, mucho más significativos al día de hoy. Entonces, vuelvo y digo, es una cosa tremenda porque cuando hablamos de esto, hablamos de ese gran cambio y nosotros a este tiempo ya no le llamamos como el tiempo contemporáneo, sino que le llamamos la época de la modernidad. ¿Cierto que sí? Es más, nos suena como mucho más familiar ese nombre. Y hablamos entonces que estamos en una época moderna. ¿Sí o no? Estamos en una época moderna. Pero ¿saben algo? Ha habido unos grandes cambios de paradigmas o de creencias. Cuando yo hablo de paradigmas, hablo de creencias. En este tiempo que anteriormente no fueron tan fuertes, no tuvieron tantos cambios como lo ha sido hoy. Y esa era moderna se ha venido también dividiendo en la era premoderna. Y dice que en esa época premoderna había algo muy especial, era que Dios era el centro de todo. En esa prehistoria de la que ahorita les decía, en esa edad antigua, media y moderna, hasta ahí, Dios fue el centro de todo. Dios era el centro de todo. Había quizás, bueno, conflictos, tantas cosas, pero siempre Dios fue el centro de ese momento. Estamos hablando entonces de que de la premodernidad, antes de este tiempo del que nosotros hoy estamos de modernidad, Dios fue el centro de todo. Dice que entra un tiempo nuevo que es el tiempo de la modernidad y es donde el ser humano ya no es Dios el centro de todo, ahora dice que el centro de todo es el ser humano. Yo soy el centro de todo. Dios deja ser el centro de todo y pasa a ser el hombre el centro de todo. Dice que el mito, y me encantaba leer esto, escuchen algo, el mito del progreso es la creencia de que la historia humana es un avance lineal e imparable hacia un futuro cada vez mejor, impulsado por la ciencia y la tecnología. Hablaban de que cuando el hombre fuera volviéndose mucho más moderno, el hombre lo que iba a hacer era un avance
era crecer, era poder lograr muchas cosas, y dice que impulsado por la ciencia y la tecnología. Pero esta narrativa sugiere que la humanidad avanza constantemente hacia la prosperidad, el bienestar, el conocimiento, superando etapas anteriores. Y yo quiero que podamos entender esto. Y es que la concepción de que la humanidad debía avanzar, tenía que avanzar, era para que fuera mucho mejor. ¿Listo? En todas las áreas. Pero nosotros vemos cómo al ir avanzando, el ser humano, con la ayuda de todo lo que vemos aquí, la ciencia y la tecnología, quizás estamos teniendo muchísimos alcances científicos, tecnológicos, muchísimas cosas, pero el hombre como ser humano ha ido en degradación. ¿Me entienden a lo que quiero llegar con esto? La ciencia ha avanzado, el conocimiento ha avanzado, la tecnología ha avanzado, pero la idea de que eso avanzara era que el hombre avanzara con él. Pero realmente nosotros estamos viendo cómo el hombre, o por lo menos en su área espiritual, va decreciendo. En vez de aumentar, lo que hace es ir decreciendo. Viene también, entonces dice que la posmodernidad, y la posmodernidad no tiene ningún centro. La posmodernidad se mide solamente en lo que yo siento, en mis emociones. O sea, mire cómo ha ido decreciendo. Primero Dios el centro, ahora soy yo el centro, ya dejo hasta de ser yo, sino es lo que yo sienta, lo que a mí me parece. Y hemos llegado a este tiempo. ¿Saben en qué momento estamos nosotros ahorita? Estamos en el momento de la hipermodernidad. ¿Qué significa hiper? Hiper es aumentar. Cuando nosotros vemos que a algo le anteponen este adjetivo, lo que hablan es de que eso está aumentado. Y entonces cuando nosotros vemos que la modernidad está llevando a que sí, hay mucho progreso, hay muchas cosas, hay muchos avances, pero el hombre está disminuyendo en su esencia de ser humano, entonces estamos hablando ahora de una hipermodernidad. Y de lo que estamos hablando es de que la modernidad está potenciada. ¿Y saben qué está sucediendo en este momento? Que hay un movimiento de paradigmas, un movimiento de creencias, donde lo único que ahorita importa en este momento es lo que el hombre siente y no más. Es lo que el hombre siente y no más. Iglesia, esta noche el título de esta enseñanza es ¿está la iglesia esperando a Jesús? Es una pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos. Porque yo quiero que entendamos una cosa. Si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, si usted y yo, días como hoy, sacamos este tiempo, para nosotros es un tiempo que hace parte de nuestra vida, de nuestro ADN, de venir, de congregarnos, de orar. Iglesia, es porque usted y yo creemos que Jesús un día volverá como Él lo prometió. Amén. Si no, si para usted esto es algo, un cuento, esto es una cosa, una fábula, una cosa imaginaria, yo le digo algo, usted no tiene nada que estar haciendo en este lugar. Pero si usted y yo estamos aquí es porque usted y yo creemos lo que Jesús un día prometió, que de la manera como Él se había ido, Él volverá por su iglesia. Amén. Pero la pregunta en esta noche es: ¿de qué manera está la iglesia esperando a Jesús? ¿De verdad la iglesia está esperando a Jesús? ¿Pensamos que de la manera como nosotros hoy vivimos, estamos esperando a Jesús? ¿Está la iglesia esperando a Jesús? Pregúntese eso. Es más, pregúntele al que tiene a su lado: ¿usted está esperando a Jesús? ¿Está usted esperando a Jesús, iglesia? ¿Estamos esperando a Jesús? Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, Hechos 13, 36. Hija, no sé si tienes la NBI ahí. Si me la colocas en esa, por favor. Hechos 13, 36. ¿Estamos allí? Muy bien. Escuchen lo que dice esta palabra. Dice, Hechos 13, 36 dice así: ciertamente David, después de servir ¿a quién? ¿A quién sirvió él? ¿Y cuál fue su generación? ¿Lo recuerdan?
¿En qué época estaba? Prehistoria, la época de hierro en ese momento. Y la palabra de Dios dice que David sirvió a su generación, o sea, a su momento, al momento en que Dios le puso a él en la historia, en ese momento. Y continúa allí entonces, dice, se sirvió a su propia generación conforme al, ¿qué? Al propósito de Dios. Yo no sé si usted concuerda conmigo, pero ¿cuántas veces nosotros hemos pensado, yo creo que yo no debería ser de esta generación? Yo debería haber nacido o antes, porque yo soy una de las que yo digo, yo por qué no nací en ese tiempo donde todo eran las fincas, cocinar con leña, o sea, que no hubiera nada de moderno, que hubiera todo, que todo fuera en fincas con los animalitos. A mí me apasiona ese estilo de vida, o sea, eso es una cosa que amo. Sí, gracias a Dios por todo, por lo que hoy estamos, pero ¿cuántos han pensado así? Yo debería ser como de otra generación diferente. ¿Lo hemos pensado? Pero mis amados, Dios no se equivoca. Y así como a David lo puso en su generación para su propósito, hoy usted y yo estamos en esta etapa de la vida, en esta etapa de la humanidad, en esta generación para un propósito también. Amén. Entonces, aunque nosotros digamos qué caos en el que estamos viviendo, si usted y yo estamos aquí hoy es porque Dios nos puso a usted y a mí en esta generación y con un propósito especial. Amén. Entonces, iglesia, ese salmo dice que no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Era lo que decía allí Hechos 13:36. Entonces, yo quiero que nosotros podamos entender algo, y es que es aquí ahora donde el Señor nos ha puesto, aquí en este momento, aquí ahora, esta generación que quizás, como la palabra dice, puede ser la última generación para que llegue esa promesa de Jesús. Y volvemos a la misma pregunta, ¿estamos esperando realmente a Jesús? Iglesia, hay algo muy especial, y es que hoy vivimos en un caos tan tremendo. Mire, la verdad de hoy, la verdad de la generación a la que nosotros estamos viviendo, es que la verdad para el mundo allá afuera es cuestión de perspectiva, depende de donde se mire. O sea, no hay una verdad absoluta, ya no hay verdades absolutas. Allá la verdad es la verdad de donde se mire, pero me da tristeza decirlo, no solamente allá, en la iglesia también. La iglesia hoy asume la verdad de Dios no como una verdad absoluta, sino de acuerdo a como usted la quiera mirar, a como usted lo quiera creer. ¿Saben? Uno ha escuchado, personalmente como pastores hemos escuchado a muchas personas decir, frente a lo que la palabra de Dios dice, pero es que yo no lo creo así, pero es que a mí me parece que es de esta manera, pero es que yo lo veo así. Y estamos viendo entonces la verdad de Dios como algo cuestionable. Yo lo creo desde mi punto de vista. Depende de lo que yo piense, depende de mis creencias, depende de donde yo esté, de donde yo lo mire, de donde me convenga mirarlo. Entonces yo cuestiono la verdad de Dios. Y vuelvo y digo, desafortunadamente eso no solamente está allá afuera, eso está aquí, ahora, en medio de la iglesia de Dios, en medio de la iglesia que dice estar esperando a Jesús. Estamos cuestionando la verdad de Dios, estamos diciendo, bueno, pues puede ser, a lo mejor es así. ¿Saben? La verdad de la iglesia hoy es que todo es relativo y se cuestionan los valores. Hemos sacado a Dios y a la Biblia del centro de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Y es una cosa tremenda. Hoy todo es depende, ¿sí o no? Todo es algo tan relativo, y vuelvo y digo, es una cuestión, antes los valores eran una cosa firme, hoy a usted le cuestionan sus valores. Es más, una persona de valores es una persona ya como rara, como extraña, como salida de contexto, no, sino una mente abierta, ¿cierto?
A uno por ahí le dicen, no, es que usted tiene que abrir su mente a lo que hay ahora. Pero iglesia, la verdad de Dios no es algo relativo, no es algo que cambia con las épocas, con las temporadas. La verdad de Dios es una verdad absoluta. ¿Saben qué? Vivimos hoy una vida de dualismos. Puede que sí, puede que qué, puede que no. O unas veces sí y unas veces no. Así es la vida. Y vuelvo y digo, es muy triste porque uno diría, esto tendría que ser algo para la gente de afuera, que no conoce del Señor, pero esto es una cosa para la iglesia hoy. Hoy se vive así. Y vamos ahorita a profundizar un poquito más en torno a esto. Y estamos viviendo hoy una sociedad esteticista, ¿sí o no? Una sobrevaloración de la apariencia. Hoy hacemos absolutamente todo. Mire, trabajamos, nos esforzamos, dedicamos nuestro tiempo, nuestra salud, todo porque lograr poder vernos, ¿saben cómo? Como queremos que la gente nos vea, no como realmente nosotros nos sentimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nosotros queremos y luchamos y hacemos lo que sea para que otros nos vean como nosotros quisiéramos que nos vieran, pero no realmente como nosotros somos. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Hoy hay una vida de una apariencia tan increíble que usted está viendo lo que esa persona quiere que vea, pero ¿quién es realmente? Lo que realmente vive, eso está maquillado. Eso no se ve. Y vuelvo y digo, hoy estamos viviendo una sociedad absolutamente esteticista, una sobrevaloración. O sea, hoy todo lo que nosotros queremos hacer es reflejar. Es que la gente vea realmente lo que a veces no logramos, nosotros no logramos ser, no estamos proyectando realmente nuestra realidad. Y hay una cosa mucho más triste que eso, y es que hoy estamos súper hiperconectados, ¿sí o no? Hoy nosotros no tenemos distancia con nada ni con nadie. Hoy donde usted se quiera conectar, lo que usted quiera conocer, lo que usted quiera saber, está a un clic. Simplemente busque y ya. Hoy nosotros podemos conocer los lugares más inhóspitos del mundo, lo que usted ha querido conocer, conectarse con las personas que usted quiera conocer. O sea, hoy estamos súper, hiper conectados, pero ¿saben qué? Totalmente incomunicados. Estamos hiper conectados. Con el mundo entero estamos conectados. Iglesia, pero hoy más que nunca estamos totalmente incomunicados. Es tremendo porque aún en casa, estando dentro de casa, a veces nos mandamos mensajes. ¿Sí o no? ¿Ha pasado o no? Uno está en la sala, el otro está en la habitación y simplemente por no pararme, porque qué pereza, entonces, mamá, una agüita o amor, tal cosa, y simplemente está todo ahí para no tener que hablar. Y hablamos de la era de los supermodernos, los superconectados. Y vieron entonces cómo la humanidad va en degradación. La humanidad va en una degradación. Entonces, amados, dice que la hipermodernidad se basa en el culto al bienestar, a la diversión y a la felicidad, aquí y ahora. Triunfa un ideal de vida ligero y hedonista. El hedonismo es darme placer, o sea, el hedonismo es que yo sienta placer, que todo lo que yo haga a mí me haga feliz. Si hay algo que a mí no me gusta, entonces lo desecho. Entonces estamos hablando de eso. Esta iglesia, este es el momento, ese es el contexto, esta es la etapa en la que la iglesia de hoy está viviendo. Una hipermodernidad. Y esa hipermodernidad dice que se basa en el culto al bienestar. Todo lo que queremos es estar bien, todo lo que nos satisfaga, todo lo que nos haga feliz, todo lo que me dé placer. O sea, soy yo, no más. Nos volvimos hedonistas, si hay algo que a mí me incomoda, entonces yo no lo voy a hacer. Si hay algo a lo que yo tenga que renunciar, entonces tampoco me gusta. Si es algo que requiere mi compromiso, tampoco. O sea, yo todo lo deshago. Si me siento mal, si me siento incómodo, si quita mi tiempo, entonces yo todas esas cosas las rechazo.
porque estamos ahora en el yo, en lo que yo sienta, en lo que a mí me haga sentir bien, en el hedonismo, y vuelvo y le digo, el hedonismo es eso, todo lo que a mí me dé placer, una era de vacío, de un imperio totalmente a lo efímero y a lo pasajero. Entonces, amados de Dios, y aún así seguimos en una época de la historia donde Dios nos puso a usted y a mí. Amén. Aún con todo eso, estamos en una época de la historia donde Dios nos puso a usted y a mí, amados del Señor, con un propósito especial. Y es que nosotros podamos salir de todo esto si hemos entrado allí y nosotros podamos también ayudar a otros, a que juntos podamos estar realmente esperando a Jesús. Porque de la manera como vamos, con toda seguridad, realmente nuestra vida no refleja estar esperando al Señor. La palabra de Dios dice que delante de Él no habrá nada que manchado o inmundo. Y muchas cosas de esas que hoy se viven realmente nos pueden llevar allí. Yo quiero que en esta noche nosotros entonces podamos, ante este título de la enseñanza, podamos ver el estado en que la iglesia dice estar esperando a Jesús hoy. Porque vuelvo y le digo, esto quizás suene muy, es afuera que la gente piensa en que todo sea para ellos. Es afuera donde la gente piensa en estar bien. Es afuera donde la gente está pensando en querer aparentar lo que no es. No es afuera, iglesia. Es dentro de la iglesia donde hoy estamos viviendo esto. Es dentro de la iglesia. ¿Saben? Porque muchas personas hoy no están en este lugar. Porque es que es sábado. ¿Cómo se les ocurre poner el culto un sábado? Si es el día de qué? De salir, de familia, de descansar, de divertirme. O sea, si buscar a Dios está afectando lo que a mí me hace sentir bien, muchas gracias. Es eso lo que ocurre. ¿Por qué muchas veces no venimos? Si está lloviendo, ¿por qué? Porque nos vamos a mojar. Entonces, como eso me afecta, entonces no. Si está haciendo mucho calor, porque en la iglesia se siente mucho calor, entonces me voy a incomodar, entonces no lo hago. ¿Por qué no sirvo en la iglesia? Porque es que eso me quita tiempo, me ponen a hacer cosas que es que a mí no me gusta. O sea, estamos hoy como iglesia viviendo también esa hipermodernidad. Todo es lo que a mí me haga sentir bien, pero si hay algo que me incomode, no. Y yo quiero que veamos 6 cosas que hoy desafortunadamente está sucediendo en la iglesia. La iglesia que dice estar esperando a Jesús hoy está viviendo esto y quiero que lo miremos. Y lo primero es una explosión hacia lo religioso. ¿Qué significa eso de una explosión hacia lo religioso? Creemos en todo, se cree en todo, pero hay un gran vacío espiritual. Es algo tremendo. Iglesia, hoy creemos en todo, pero hay un gran vacío espiritual porque no tenemos una verdadera fe cristiana. Y yo quiero que miremos el Salmo capítulo 62, versículo 5. Acompáñenme allí, por favor. La palabra del Señor dice que ¿solo en quién? ¿Solo en quién? ¿Solo en quién? Dígalo, ¿solo en quién? ¿Qué encontramos? Solo en Dios, iglesia, solo en Dios nosotros encontramos esperanza. Y saben, hoy la iglesia que espera a Jesús vive una explosión religiosa. Hoy creemos en todo. Es una cosa tremenda. Hoy creemos en todo, todo nos sirve. Y no tenemos una verdadera fe cristiana en Él, en el Señor, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Sino que, vuelvo y digo, todo lo que nos hable de Dios, eso nos sirve, eso nos parece bonito. Uno escucha a veces tanta gente que dice, pero es que pude ir mejor dicho, a la brujería más impresionante que me hayan mostrado.
Pero le dicen, no, pero allá tenían la Biblia, pero allá me hablaron de Dios. Todo nos sirve. Todo nos sirve. Es una cosa tremenda. Vuelvo y digo, hoy más que nunca usted ve cantidad de cosas que le hablan a usted de cosas espirituales. Esto sirve para esto sirve para esto para esto, esto para esto. Pero cuando a usted le dicen, cuando la palabra es algo tan sencillo como rinda su vida delante del Señor, espere en Él y confíe en Él, eso sí es muy difícil de creer y de manejar. Y vuelvo y digo, creemos en todo, pero la verdadera fe en Cristo no la creemos. Es algo, iglesia, mire, es algo, suena quizás a veces gracioso, pero es una realidad. Si usted le dice a alguien que usted está muy enfermo y esa persona le dice a usted, mira, prepárate, no sé, una agüita de esta y esa matica, eso te puede hacer sentir bien. Usted dice, bueno, voy a probar, de pronto me sirve. Pero si a usted le dicen, vea, coja el agua, métala en un vasito negro, eso lo tiene que preparar a las 12 de la noche, métala bajo la cama, déjelo 7 días y después tómeselo. ¿Sabe usted qué hace? Ese sí sirve. ¿Sí o no? Ese sí me sirve. Porque es que lo sencillo de Dios no lo creemos, iglesia. Porque es que Dios es un Dios, o sea, Dios nada complica. Entonces eso no nos parece a nosotros como así. Y vuelvo y digo, una explosión hacia lo religioso, todo nos sirve. Hay también un sincretismo espiritual. Y esto es muy similar a lo que veíamos en este primer punto. ¿Y saben qué es? ¿De qué nos habla a nosotros la palabra sincretismo? Nos habla de mezcla. El sincretismo es mezclar esto con esto. Eso ahí funciona. Hebreos capítulo 10, 25. Yo quiero que leamos este texto, por favor. Hebreos 10, 25. Ahorita les voy a decir por qué este texto. ¿Qué dice allí? No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo. Perdón, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animemos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y Gálatas capítulo 4 versículos del 9 al 10. Gálatas 4 versículos 9 al 10. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Amados, cuando hablamos de que la iglesia ha caído en un sincretismo espiritual, es que a la verdad de Dios hoy le mezclamos de todo. Hoy le mezclamos de todo. Y uno encuentra personas que dicen creer en Jesús, amar a Jesús, personas que dicen ser cristianas, viviendo y practicando cosas que eran de creencias pasadas o simplemente cosas que están muy lejos de ser la voluntad de Dios. Pero lo viven. ¿Por qué les leía el texto de Hebreos? Porque muchas personas dicen, no, es que yo escuché que es que congregarse no es necesario. Entonces, soy cristiano, pero no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que yo escuché que no había necesidad de hacerlo. ¿Qué estamos haciendo? Mezclar una cantidad de creencias de allí y de allí con la verdad de Dios. Y miren lo que Gálatas a nosotros nos está diciendo, que nosotros, ¿por qué estamos volviendo a esos lugares de donde Dios a nosotros ya un día nos sacó? Ay, muñeca, gracias, mi amor. Tan linda, muchas gracias. Esta muchacha sabía que tenía unas ganas de una agüita fría que estaba dulcecita. Esta Daniela me leyó la mente. Daniela, muchas gracias, amor. Entonces, amados del Señor, mire, hablaban en este congreso
de que hay una estadística. De cada 10 personas que se dicen ser cristianas, ¿cuántos creen que no asisten a la iglesia regularmente? ¿Cuántas? 8 dice Blanquita. 4. ¿Qué más? 7. De 10 personas que dicen ser cristianas, 7 no asisten a la iglesia. ¿Por qué? ¿Lo recuerdan lo que hablábamos ahorita? Yo no lo siento, no me parece. Iglesia, sincretismo espiritual. Mire, uno se sorprende a veces de escuchar personas que llevan tantos años en la iglesia decir que aún creen o practican cosas que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Pero ¿recuerdan lo que hablábamos el miércoles? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Dios cambie nuestros pensamientos, que saque toda la basura que hay en ella para que entre la verdad de Dios. Pero hoy como iglesia aún vemos que muchas personas hacen y practican cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Y tienen una qué? Una mezcla. Vaya, vea un velorio de una persona que se diga ser cristiana, que realmente viva una dualidad. Eso meten de todo. Todo sirve. Es una cosa tremenda. Los agüeros. Aún la gente hoy tiene todo ese tipo de cosas. O sea, una cantidad de vivencias, de expresiones, o sea, su vida. Mi esposo recuerda mucho, hace mucho tiempo, muy recién llegados acá, que íbamos para un velorio, para el entierro de alguien que había fallecido. Y nosotros veníamos de Ginebra en el carro y cuando pasamos por la plaza, vimos a unas personas de la iglesia que estaban allí. Entonces les dijimos, venga, nosotros tenemos puesto, venga, las arrimamos hasta el cementerio. Y fue muy, hasta risa nos dio, porque nos dijo, no, pastores, no, ¿cómo así? Tiene que ser caminando para que, ¿cómo fue que dijo? Pero no expresó, no dijo la palabra penitencia, para que valga o para que sirva, para que tenga gracia, algo así fue lo que dijo. Nosotros dijimos, ¿que tienen que irse caminando? Sí, no, es que tiene que ser caminando detrás del féretro cuando pase el carro, para que sirva, o para que valga, o para que no sé qué. Ah, listo, está bien, nosotros nos seguimos. O sea, uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Personas que hoy están en medio de una dificultad económica, de una enfermedad, de un problema familiar. Ay, es que me dijeron que por allá hay alguien que sirve. Entonces, hagámoslo. Iglesia, eso vive la iglesia de hoy. Uno le parece increíble. Y es una cosa tremenda porque uno ve la gente aquí, cuando menos piense, publicaron por allá en sus redes sociales, me estoy casando, bautizando, haciendo la confirmación, una cantidad de cosas que hicieron parte de una fe que pasó y que a través de la palabra de Dios, Dios redarguyó a nuestro corazón. Pero que, como eso habla de Dios, ¿sí o no? Sincretismo espiritual que vive la iglesia que hoy espera a Jesús. Estamos esperando a Jesús, amados del Señor. Y vuelvo y digo, es una cosa tremenda todo esto que está pasando. Otra de las cosas que estamos viviendo es la supervaloración de la sensibilidad y el emocionalismo. Y era lo que yo ahorita les compartí. Vamos a Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31, por favor. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31. Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31. Allá hay una historia. ¿Listo?
Y dice que en esa historia, para que no la leamos, se las voy a contar, dice que había dos hijos, que el papá les pidió un favor, les pidió que hicieran algo. Dice que a uno de ellos le dijo que fuera a algún lugar y el hijo que respondió, no. El hijo dijo no. Dice que el otro dijo que sí lo iba a hacer. Dice que al pasar como el rato se dio cuenta que el que dijo no fue y el que dijo sí no fue. ¿De qué estamos hablando, amados del Señor? Supervaloración de la sensibilidad y de lo emocional. Yo hago lo que siento. Lo que yo siento. Miren, hoy nosotros tenemos una religión light. Jesús es el mayordomo nuestro y no el Señor de nuestra vida. Aquí lo que es que sea yo y ahora, no más, lo demás no importa. Entonces, es tremendo cómo todo se da por mis emociones. ¿Y saben por qué leí este texto? Porque muchas personas dicen, pero es que si yo no siento ir a la iglesia, si yo no siento orar, si yo no siento leer la Biblia, ¿yo para qué lo voy a hacer? Eso es actuar como de una manera hipócrita, ¿cierto que sí? Este hijo dijo, no quiero, no voy a ir. Pero algo lo llevó a reflexionar y a tomar conciencia y resultó obedeciendo a lo que el papá le había dicho. Mas el que dijo sí quiero, no lo hizo. Realmente lo que dijo fue algo que no sentía. ¿Me entienden? ¿Qué termina diciendo esta historia? ¿Qué hijo agradó al papá? ¿El que dijo sí y no fue? ¿O el que dijo no y fue? El que dijo no y fue. Amados, ¿sabe de qué nos está hablando el Señor? De que nosotros tenemos que dejar de lado el estar a toda hora. Es que no siento. Es que no quiero. Es que no me parece. Y todo eso, entonces, vuelvo y le digo, lo metemos en el argumento de es que si lo hago sin querer, eso es como una cosa forzada o es como una cosa hipócrita. No, iglesia. Si es algo a lo que Dios me llama a hacer, no importa lo que yo sienta, yo sé que lo debo hacer. Amén. Este hijo no sintió hacerlo, pero terminó tomando conciencia de que así él no sintiera hacerlo, él debía hacerlo, porque era algo que su padre le estaba pidiendo. Y nosotros no vamos a sentir hacer, mire, yo siempre hablo con la gente y le digo, nunca espere que usted la carne le diga, vaya a la iglesia, conságrese, ore, lea la Biblia, nunca. Estamos en un cartuchito, en un estuchito de carne, que la carne no quiere nada espiritual. Y por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que pedirle ¿a quién? ¿A la carne o al alma? ¿A quién? Alma mía, ¿qué tiene que hacer? Alaba al Señor. No es mi carne, es mi ser, es mi alma la que tiene que buscar y alabarle. Entonces, dejemos de lado esa supervaloración de, es que no lo siento, es que no estoy motivado, es que no quiero. Entonces ya, como eso lo siento, entonces el día que yo sienta, el día que sienta hacerlo, el día que sienta consagrarme, el día que sienta ir, siéntese a esperar que llegue ese día porque nunca le va a llegar. Ese día no va a llegar, porque esto es algo de decisiones. La vida espiritual no es de sentir, amado. La vida espiritual es algo de ¿qué? De decidirse a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? También estamos en una era de los feelings, de los sentimientos. ¿Cómo me hace sentir aquello que voy a hacer? Juan capítulo 20, versículo 19.
Juan capítulo 20, versículo 19 nos habla de aquel momento después de la muerte, de la resurrección de Jesús. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los discípulos? Sí, reunidos, pero ¿cómo? ¿Qué significa eso? Sigan leyendo. ¿Por qué estaban encerrados? Porque tenían miedo ¿de qué? ¿De quién? De los romanos. Recuerden, Jesús había muerto. Y cuando Jesús muere, ellos se llenan ¿de qué? De miedo. Porque claro, si Él murió, ya van a venir los romanos, entonces también detrás de ellos. Y dice que ellos estaban reunidos, pero estaban como encerrados, llenos de temor. Iglesia, hoy estamos en la era de los sentimientos, la era de los feelings. ¿Cómo me hace sentir lo que voy a hacer? Iglesia, muchas personas llegan al Evangelio y como aquello que necesitan que cambie no cambia, yo me voy. No me sirve, porque es que yo no me quiero sentir mal, porque es que si yo me voy a entregar al Señor para que mi economía se quiebre, para que yo entre en un proceso, para que yo tenga que sufrir, no, yo no quiero eso, yo no quiero que mis sentimientos se vean afectados. Y esta enseñanza o este texto que acabamos de leer nos hace ver cómo ellos tenían sus sentimientos muy lejos realmente de su experiencia. Ellos no dijeron, no, como esto nos da tanto miedo, entonces no, simplemente salgamos y digamos que no conocíamos a Jesús y listo, era suficiente. Ellos no tenían nada más que hacer. Ellos simplemente salían y decían, no, yo no seguía a Jesús, yo no, es más, fui engañado, no tengo nada que ver con eso y ya, se había acabado el problema. Pero ellos fueron más allá de sus sentimientos. No importa que tuvieran que estar encerrados, no importa que tuvieran miedo, no importa que fueran perseguidos, no importa que los encontraran y los mataran, ellos estaban firmes en lo que habían creído. Amén. Pero hoy nosotros no, iglesia, nosotros no queremos ningún tipo de compromiso que nos incomode, que me haga sentir mal, que me confronte. Es más, es una cosa increíble, la gente llega a este lugar y es confrontada por la palabra de Dios y dicen, yo no vuelvo porque es que allá le dicen a uno las cosas y no me gusta como me las dijeron. Es real. Alguien estuvo aquí una vez, mi esposo estaba dando una enseñanza acerca de la economía y dijo, yo ya no vuelvo porque el pastor me dijo a mí que yo era un ladrón. No, como me están confrontando con mi realidad, como me están haciendo ver mi realidad, como están hiriendo mis sentimientos y yo soy tan sensible, entonces yo no vuelvo. Porque yo no quiero que me digan eso. Porque muchos comenzamos a leer la palabra de Dios y cuando nos vemos tan, como dice la palabra del Señor, en un espejo, me estoy viendo tal cual soy, digo, yo más bien no la leo. O decimos, no, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo. ¿Cierto? Prefiero decir así, quedó mucho mejor. No, es que no la entiendo. Usted entendió tan perfectamente lo que la palabra de Dios decía, pero hirió sus sentimientos, su susceptibilidad. Es que me hizo sentir mal. Es que, iglesia, dejemos de ser niños fluctuantes. Ustedes saben qué hizo Job cuando perdió su salud, su familia, sus bienes. ¿Saben qué hizo? Señor, yo ya no lo sigo, si es para esto, yo me devuelvo. ¿Saben qué dijo él? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y la esposa se lo dijo, ¿usted va a seguir siguiendo a Dios? ¿Usted va a continuar siéndole fiel a Dios? No, Job, ya deje esa bobada. Renuncia a todo eso. Y él dijo, nada que ver. O sea, yo permanezco firme en el Señor. Amén. Entonces, iglesia, la vida en el Señor no se trata de sentimientos. ¿Ustedes piensan que una iglesia movida por los sentimientos está esperando a Jesús? Una vida de es que no me gusta cómo hablan. Hay gente que dice, a mí no me gusta ir cuando canta Julanito de tal, porque es que como canta no me gusta. Yo siempre he dicho, ¿a quién aquí le vienen a dar serenata?
La gente piensa que esto aquí, que los que están aquí parados están contratados para darle serenata a usted, para que usted se sienta bien. Sí, porque es que le dicen así, es que a mí no me gusta como canta Jola, es que tranquilo, no le están cantando a usted. Así es. Y tratamos de perfeccionar no para que usted se sienta bien, no crea que los que están en la alabanza están tratando de perfeccionar lo que hacen para que usted se sienta bien, no es para dar gloria y honra al Señor. Amén. Entonces hay mucha gente, y así como lo dicen con la alabanza, cuando teníamos la lista, ¿lo recuerdan al inicio? Así como tenemos la lista de servidores, allí poníamos quién predicaba miércoles y sábado, y la gente se paraba y decía, este día no vengo porque este que va a predicar no me gusta. Si no me hace sentir bien, no lo hago. Porque es que prima mis sentimientos, prima lo que yo siento, primo lo que yo soy. Si hay algo que a mí me incomoda, entonces simple y sencillamente no. La iglesia que espera a Dios. Y este me encanta, hoy estamos aprendiendo un montón de palabras que no entendíamos. Espiritualidad dicotómica. Espiritualidad dicotómica. ¿Saben de qué me habla esto? Iglesia, de un divorcio, para que lo entiendan, entre lo que usted cree y lo que usted hace o lo que usted vive. Creemos unas cosas y hacemos otras totalmente diferentes. Un divorcio entre la piedad, lo que se cree, y la ética, lo que se hace. Y la pregunta es para que usted lo entienda. Como ustedes aquí, como todos se ven así, de lindos, de espirituales, de buenas gentes, así es allá. ¿Cómo es usted en su casa? ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo es usted en su escuela, en su colegio, en su universidad? ¿Cómo es usted en su comunidad, en su barrio? ¿Cómo es conocido usted? ¿Realmente usted tiene un nivel exacto entre lo que usted cree y lo que usted habla y lo que usted vive? ¿O usted está como esas personas que no tienen ritmo? ¿Conocen gente que no tiene ritmo musical? Que por un lado va lo que canta y por otro van los instrumentos. Bueno, así muchas veces está nuestra vida. Decimos creer cosas que nuestra vivencia no lo muestra. Hablamos muchas cosas de Dios, decimos creer en Dios, amar a Dios, pero la realidad de nuestra vida es totalmente contraria. Hay un divorcio, hay una ruptura total entre lo que digo creer y lo que realmente vivo. Mire, yo no sé cuántos han tenido que pararse allí en esa puerta y cuántas personas han llegado aquí en algún momento a entrar y ven a alguien aquí y dice, no, yo no entro allá porque esa persona, como es aquí, no es allá. Si usted lo conociera como es afuera. Y por nuestro testimonio y por manejar esa dicotomía, ese creer algo y decir otra cosa totalmente diferente, nosotros estamos dañando aún la fe de muchos. Y vuelvo y digo, eso lo vivimos aquí y lo vivimos nosotros ahora. Romanos capítulo 7, versículo 24. Miren, hay una gran realidad y Pablo lo expresaba de esta manera. Nosotros tenemos una gran realidad y de hecho tenemos una gran lucha espiritual. Y Pablo lo decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabiendo hacer lo que es bueno no lo hago y me doy cuenta que estoy haciendo las cosas que son incorrectas. Nosotros tenemos una lucha espiritual, claro que sí. Una lucha entre lo que quiero hacer y lo que mi carne me pide. Pero también sabemos que la palabra de Dios dice que cuando yo ejercito mi vida espiritual, tengo que doblegar mi carne. Amén. Pero no se trata de una lucha, se trata de que simplemente mi vida es así. Uno encuentra personas en este lugar que aquí son muy, muy espirituales y uno las ve afuera y son personas
groseras, son personas peleoneras, son personas que su comunidad es enemiga de ellos, sus vecinos son sus enemigos, son personas chismosas, son personas que roban, o sea, es una cosa impresionante. Pero dicen ser cristianos. Vivimos o creemos más bien cosas que realmente nosotros no estamos viviendo. Una dicotomía espiritual, un divorcio entre la piedad y la ética. Y amados, este sí que es una cosa bien importante y bien marcado en la iglesia, y es un nominalismo evangélico. ¿Sí ven las palabras que hemos aprendido hoy? ¿Sí lo han visto allí? Sincretismo, ¿qué más? Feeling, dicotomía y nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Algo muy sencillo. Falta de identidad. Falta de identidad. ¿Con qué? Con su iglesia local. Y me llamaba mucho la atención cómo llaman a esto. Recuerda que esta fue una enseñanza que nos dieron allá. Y me encantaba cómo llamaban a esta falta de identidad. ¿Sabe cómo la llaman? Una membresía golondrina. Membresía golondrina. Yo decía, pues me puse yo a mirar. ¿Sabe cómo es una golondrina? ¿Alguien sabe algo de las golondrinas? ¿No? Bueno, yo tampoco, tranquilos que yo no sabía nada. Dice que las golondrinas ponen sus nidos en el lugar que se vaya adaptando a sus necesidades. ¿Ya lo entienden? ¿Lo logran captar? Membresía golondrina. Y es que usted y yo no tenemos identidad, y usted y yo nos movemos de aquí para acá, de acá para allá. Y volvemos a lo mismo. Es que allá me hablan de Dios. Es que allá dicen lo mismo que dicen ustedes. Es que allá cree lo mismo que creen ustedes. Es más, somos la misma denominación. Y no tenemos identidad, iglesia. E igual que las golondrinas, nosotros estamos anidando en todas partes. Ponemos un huevito allí, ponemos otro huevito allí, ponemos otro allí y ponemos otro allí. Y a esto se llama un nominalismo evangélico. Dice que un desapego y deslealtad a la iglesia local. Un desapego y deslealtad a la iglesia local. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 1? ¿Alguien lo recuerda cómo comienza? ¿Qué más? ¿Y que éramos cómo? ¿Y que éramos cómo? ¿Como árboles qué? ¿Usted ha visto un árbol que dice, yo me desarraigo de aquí, me muevo más bien para este ladito? No. De hecho, ayer que íbamos ayer, yo creo que no fue ayer, el jueves en la mañana que íbamos para Cali, íbamos escuchando las noticias y estaban hablando de que hoy había un concierto, hay un concierto de Shakira en Cali, y para poder hacer, bueno, no sé si es que esa presentación iba a ser como en las partes externas, realmente no sé dónde es que es, el todo es que estaban hablando de lo siguiente, que iban a trasplantar más o menos 100 árboles de ese lugar para poder poner como unas tarimas, unos lugares donde la gente estuviera. Entonces, estaban hablando de esta noticia y decían que los árboles no les iba a pasar nada, que ellos simplemente los iban a trasplantar en otro lugar y que allá continuaban. Entonces llamó un biólogo, se comunicó un biólogo con la emisora y dijo, mire, eso es imposible que suceda, porque y eran árboles ya grandes, viejos. Entonces dice, cuando una planta se siembra, ella comienza a acostumbrarse y a adaptarse a los nutrientes, a la humedad, a todo lo que esa tierra le está aportando. Cuando usted coge ese árbol y lo trasplanta,
él poco a poco comienza a morirse, porque así usted lo lleve para una tierra muy buena, muy preparada, él ya estaba acostumbrado a unos nutrientes diferentes, a un, digamos, como a la calidad del aire, a el agua que a todo. O sea, se acostumbró a esa tierra y así los vayan a trasplantar y les vayan a dar el cuidado que les vayan a dar, esos árboles van a morir. Eso lo hablaba el biólogo. Cuando yo miraba esta enseñanza que nos estaban dando y hablaban de este nominalismo evangélico, la palabra de Dios a nosotros nos asemeja con árboles. Y siempre dice que nosotros somos como árboles plantados, que esa raíz cada día va profundizando, que esa raíz se va haciendo cada día más fuerte. Amados, cuando usted y yo comenzamos a un día voy aquí, otro día voy aquí, otro día voy aquí, otro día voy aquí, iglesia, nosotros también comenzamos a morirnos. Y no estoy diciendo de que sea un pecado. Y no estoy diciendo, usted me dice, no, es que como yo no voy a ninguna iglesia que no sea nazareno, no importa, es que puede ser nazareno. Pero todos manejamos cosas diferentes. Unas hacen el servicio un sábado, otras lo hacen un jueves, otras lo hacen martes, otras lo hacen domingo. Y usted puede ir, usted decir, ve, a mí me parece, aquí se hace el sábado, usted puede ir a otro lugar donde lo hacen domingo. Ay, mira, aquí es como mucho mejor que lo hacen el domingo. O ve en mi iglesia porque no lo harán más bien el jueves y nos dejan libre el fin de semana y no tenemos que ir a la iglesia. La manera de repartir la cena, la manera de comenzar el servicio, la manera de cantar, la manera de predicar. Cosas que se maneja de forma muy personal en cada iglesia, pero que cuando uno comienza pique y pique y pique y pique, eso no nos trae ningún beneficio. Por el contrario, iglesia, vuelvo y digo, es una falta, dice allí, desapego y deslealtad a la iglesia local. O es que yo me muevo para allí porque es que, no, yo los sábados no voy a la iglesia porque es que va gente que no me gusta. Entonces yo voy los miércoles, los sábados voy a otra, porque es que los miércoles no encuentro al que no me cae bien. Y yo quiero que leamos Efesios 4 del 1 al 3. Ya vamos a ir terminando, mis amados. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, por eso yo que estoy preso, Pablo está hablando, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Listo? Devolvámonos al 2. Allí nos habla de tolerarse. En la Reina Valera que muchos tienen, ¿sabe qué dicen? ¿Alguien tiene por ahí la Reina Valera? Sopórtense. Mire, en ningún momento la palabra de Dios dice, mire, si usted va a esta iglesia y usted ve que usted no es capaz de soportar a alguien, cambie para otra iglesia. No, la palabra de Dios dice que sopórtense con paciencia, con amor. Pero la gente comienza así, ahora sí entiendo, como una golondrinita. Vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, pico aquí, porque es que esto no, volvemos a lo mismo. Es que esto no me gusta, es que esto me hace sentir mal, es que esto, es que esto, es que esto y es que esto. Amados de Dios, identidad. Iglesia, mire, es tan triste, es tan doloroso para uno como pastor. Muchas veces conocer situaciones que está viviendo la gente de la iglesia, porque otros pastores le dicen a uno, Julanito me llamó y me dijo que estaba. Esta semana, allá el jueves, estaba allá y uno de los pastores se acercó y me dijo, pastora, ¿qué pasa con este, con ese, con ese? Yo, no, es que me llamaron y me dijeron esto. Yo, para más lo llamaron a usted. Tenía ni la menor idea. ¿Y saben qué? Me dijo, nos llamaron a nosotros a pedirnos ayuda frente a esa situación. Uno dice, o sea, ¿qué es esto? Y quizás usted diga, pastora, pues ¿será que hay gente que está brava con ustedes? No, gente de la iglesia, como usted y como cualquiera.
que estamos aquí siempre dispuestos para ustedes. Y uno dice, ¿cómo se siente uno como pastor? Fatal. Hay gente que falta identidad. Amor, iglesia, amor por lo que Dios nos ha entregado. Mire, amados, esto que les digo no es no me estoy dando cepillo yo, o nosotros más bien, incluya a mi esposa, nosotros como pastores. Mire, uno se encuentra en un congreso con gente de tantos lugares, gente que tiene sus mega iglesias. Y era impresionante cómo, ¿alguien recuerda a uno de los pastores de Brasil que estuvo aquí con el pastor Harrison? ¿Alguien estaba que fue un miércoles que llegaron? ¿De pronto lo recuerdan? Y ese pastor no lo encontramos allá, inmediatamente nos recordó y sacó el celular. Mire las fotos que yo mantengo aquí, esa iglesia de ustedes es espectacular. Lo que yo he sentido en esa iglesia, yo no lo he sentido en ninguna iglesia. Un pastor de Brasil hablándonos de algo, amados, de la iglesia que usted y yo tenemos. Y decía y nos sacaba el celular y decía, yo con esta foto ando por todas partes y se la muestro a toda la gente, esa iglesia es un espectáculo. Hasta por Tyson me preguntaron. Porque ella le tiene, no, es que, miren, fue algo particular. Ella le tiene, la esposa le tiene pánico a los perros pitbull porque tuvo una muy mala experiencia con ellos. Entonces, cuando ella llegó y vio a Tyson, ella inmediatamente le dijo a él que no iba a entrar. Entonces yo le dije, no, venga, él es diferente a todos los demás. Bueno, tuvo la oportunidad de conocerlo. Y allá, pues, tuve hasta que pedirle que, porque no le entendía mucho, ella también es de Brasil, me preguntó, ¿y Tyson? ¿Y el pitbull? Pero me dijo como pitbullí, yo no le entendía nada. Entonces yo le dije, entonces me dice el pastor, que el perro, que Tyson, que el perro de ustedes. Y le dije yo, no, súper bien. Entonces ahí sí le entendí y me dijo, nunca he conocido un perro tan noble como ese. Hasta eso. Hasta en eso. Pero me asombraba era de eso. Nos encontramos con el pastor Luis Mesa y nos dijo exactamente lo mismo. Esa iglesia, ¿cómo está? Yo amo esa iglesia. Esa iglesia es hermosa. Esa iglesia es una cosa espectacular. Iglesia, y usted y yo estamos aquí y no amamos el lugar donde Dios nos ha puesto a usted y a mí. Y estamos, allá hay una cosa, me voy para allá. Allí hay una cosa, me voy para allí. Iglesia, y la iglesia hace, no, allá sí no se puede. Entonces, nominalismo evangélico, dejemos de ser golondrinas. ¿Listo? Dejemos de ser golondrinas, dejemos de estar andando para todos lados, amados de Dios, y arraiguémonos en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué no tenemos identidad ni pertenencia por nuestra iglesia? Dice que nosotros no estamos valorando la historia que la iglesia ha vivido. Anoche, ya les dije que iba a terminar, pero esperen, ya sin seguidita. Anoche nada más estábamos en la casa después de que llegamos con Manuela y compartíamos algo de que estábamos como reflexionando sobre algunas cosas y decíamos, realmente es el amor y la misericordia la que tiene esta iglesia en pie. O sea, es puro amor y pura misericordia. Porque lo que esta iglesia ha vivido, amados, es para que esta iglesia no estuviera hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y nosotros no valoramos eso, no valoramos la fidelidad que Dios ha tenido, no valoramos que el Señor nos ha levantado de ruinas realmente, iglesia, de escombros nos ha venido levantando. Y nosotros eso no lo valoramos, no valoramos eso que está sucediendo. Y por eso no tenemos identidad. Entonces, es que allí tienen una mejor alabanza, es que allí el pastor es más enérgico para hablar, o es... Iglesia, si usted permanece aquí fiel, Dios nos va a levantar a nosotros también. Amén. Dios nos va a levantar a nosotros también. El pastor Alberto ayer hablaba y decía, yo pasé 10 años dando un reporte de 35 y 36 personas. Un año 35, al otro 36. Al otro volvía a 35, al otro a 36. Dice, así pasé durante 10 años. Y uno decía, Señor, bueno, ya estamos pasando los 10. Amén. Entonces, iglesia, si ellos pudieron, nosotros vamos a poder, pero ¿sabe cómo pudieron? Firmes, plantados, cimentados y viviendo una vida que realmente refleje que usted y yo estamos esperando al Señor. Amén.
una vida de integridad, una vida de entrega, una vida, iglesia, sin máscaras. Quitémonos esas máscaras. Seamos realmente lo que somos, personas transparentes, personas auténticas, que usted no tenga que esconder nada, ni usted tenga que esforzarse en ser lo que no es allá afuera. Viva una vida real, una vida transparente, una vida clara. Amén. Entonces, amados del Señor, yo termino, preguntándoles esto. ¿Cómo está esperando a Jesús? ¿Cómo estás esperando a Jesús? Usted puede decir, nada de estos puntos me tocan, gloria a Dios. Y espero que la mayoría de nosotros podamos decir, nada de eso que dijeron me toca, o sea que estoy bien. Pero si el Señor realmente está hablando y hay cosas de allí que nosotros las estamos viviendo, amados del Señor, tenemos que analizarnos muy bien, retomar las cosas, porque el Señor viene, créalo o no lo crea. El Señor viene por su iglesia y necesitamos estar viviendo una vida realmente íntegra delante de su presencia. Amén. Amén, amados. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a terminar esta noche. El fondo de música que yo le ponía hoy al mensaje que les mandé, o a la invitación para venir al servicio, dice: Él volverá, sí, Él volverá, y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado. ¿Saben cuál es esa canción? ¿La han escuchado? Él volverá, sí, Él volverá. Entonces, amados, nosotros tenemos que estar preparados. Pero la preparación para venir a Él no es un día antes, no es unas horas antes, porque usted y yo no sabemos cuándo es. Usted y yo como iglesia tenemos que estar preparados aquí, hoy, ahora. Y no de la manera que nosotros creemos, no es a nuestra manera, es a la manera del Señor, es como el Señor dice. Y tenemos que aprender a marcar la diferencia, a ser diferentes, a hacer esa iglesia que no solamente la admiren porque qué linda tiene la iglesia, qué púlpito tan especial, sino que muchos como el pastor de Brasil puedan decir, o sea, yo digo, ¿qué puso Dios en el corazón de ese hombre que quizás no nos lo ha revelado a nosotros, pero un día lo vamos a sentir? Un hombre que ha andado por el mundo entero. Y él dice, yo nunca he ido a una iglesia que sienta lo que yo sentí en la iglesia de ustedes, amados de Dios. O sea, eso es una cosa que tendría que hacernos sacar a nosotros pecho y decir, amar este lugar, valorar este lugar y decir, Señor, queremos realmente rendir nuestra vida. Pero que no sea Él, que sean muchos, que seamos cada uno de nosotros lo que digamos, es que lo que yo siento en la iglesia, el amor que yo siento, la necesidad de servir, el querer realmente vivir, cambiar, que mi vida sea transformada, que cada palabra que recibamos cambie. Pero no que recibamos una muy buena palabra y allá afuera sigamos siendo los mismos. No, iglesia, no. Daban una alusión y decían, usted puede tener el mejor de los aviones, el último modelo en avión, súper equipado, absolutamente lujoso, y usted lo tiene allí en un hangar y es suyo y le valió millones y millones de pesos. Pero ¿qué pasa si usted no tiene cómo echarle gasolina? ¿Para qué le sirve ese avión? Para nada, amados. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayude. Podemos vernos muy bonitos, pero necesitamos estar viviendo realmente una vida rendida delante del Señor, una vida transparente, una vida sin máscaras, una vida íntegra delante de su presencia. Y que esto que nosotros aprendemos y escuchamos, lo llevemos, lo interioricemos y le digamos, Señor, realmente yo quiero vivir una vida rendida delante de ti. Amén. ¿Cuántos quieren vivir esa vida rendida delante del Señor? ¿Cuántos quieren esperar realmente al Señor y decir, Señor, yo te estoy esperando, yo sé que me voy contigo? Amén. Que no haya duda de eso. No podemos tener duda en que el Señor vuelva y vuelva por cada uno de nosotros. Vamos a orar, amados. Señor Jesús, cómo no agradecerte, Dios. Y de verdad que te pedimos perdón porque yo sé, Señor, que no solamente ellos, tu iglesia,
sino que muchas veces nosotros también como pastores, como ministros, no hemos dado valor a este lugar donde tú nos has puesto, Dios. Quizás hemos permitido que las circunstancias, que esas cosas que llegan, a veces esos vientos fuertes, Padre eterno de los cielos, esos momentos que nos mueven, nos saquen, Señor, de ese propósito que tenemos aquí, hoy, ahora, Señor. Estamos en un momento de la generación, estamos en un momento de esta iglesia, Señor, que fue el momento que tú escogiste para ponernos aquí, Señor. Señor, tú no te equivocas, Dios, tú no cometes errores. Y tú nos tienes, Señor, con un propósito, no de huir, no de irnos, no dejar todo abandonado y tirado, simplemente porque es tan difícil, porque quizás no veamos que nada pase, Señor, porque nada cambia, porque quizás las cosas a veces se hacen mucho más o menos llevaderas, Dios. Señor, tú nos plantaste a cada uno de nosotros en este lugar, Señor. Y nos plantaste, Señor, no para que si no nos gusta lo que está sucediendo, entonces cojamos nuestras raíces y nos vayamos para otro lado. Tú nos pusiste, Señor, en este lugar para que demos fruto, y un fruto que permanezca, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos no solamente a anhelar tu venida, sino a prepararnos para tu venida, Dios. A que nuestra vida sea una vida transparente, sea una vida limpia, sea una vida auténtica. A que no tengamos máscaras, Dios. Que nos pongamos una en casa, otra en el trabajo, otra enfrente de nuestros vecinos y claro, traigamos otra para la más bonita de ellas para estar en este lugar. Que seamos personas, Señor, fieles, Dios. Que seamos personas con las que otros puedan, en los que otros puedan confiar, en los que otros puedan creer. Que puedan vernos tal cual somos, Señor, con esas debilidades, con esas luchas, con esos fracasos, con esas victorias, con esas alegrías, con esas tristezas, lo que somos, Señor, seres humanos, Dios. Y por sobre todo que puedan ver a un hijo tuyo, a una hija tuya que te ama, que rinde su vida delante de ti, que no es perfecto, pero Señor, que te espera, Dios, que espera y anhela cada día poder ser grato delante de ti. En esta noche, Dios, damos a ti todo el honor y toda la gloria. Te exaltamos por este tiempo especial, Señor. Aún, Padre, yo te pido que tu bendición sea sobre todas aquellas personas que en esta noche, Señor, están allí conectados. Habla de una manera especial a sus vidas, a sus corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, trascienda, poderoso Rey de los cielos. Gracias por permitirnos llegar aquí a esta hermosa iglesia, a este hermoso lugar, a esta hermosa casa que tú, Señor, has formado, has levantado y has sustentado. Hoy reconocemos, Señor, solo por tu gracia, solo por tu misericordia, hoy estamos en pie delante de ti. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? A ti damos todo el honor y toda la gloria, y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo